Quay para la guay ra yu na mai wa ya từ nó chỉ có ớt chỉ hulu tụ mắc cái sốt chỉ qua dại hulu mắc có u chỉ qua dại từ ra yu quay quên pe tụ ki qua push quay còn se hết tụ ki quên cùng sau quá na ha su se yu quay ra yu mấy phần mano ra cái quay mình tụ qua se yu cả nó hulu hi ra tên tụ mắc pa cả quá này hạt tụ qua la pun o de pronto no holi pakot tu watun kun guarapun no si watun kun bien güey sara las 7 las 8 ay pa apata na ha si güey ha güey las 10 las 11 ma se ko watan ke mi on wa ut pa o guarapun ro y wan kasuro to yare tura ke mi on wa kam lo yuko hay es wapatan hara hana chuai hara hat sai musum yes waya kan hunai heti ei ran has tu wakwai pakane no hos min kon wai hutung kan ma sen ka unei mon wai hutum tu wakwai pakulu tu maka ana tu maku mai no hos mahati mak mau dia. Permanecer y defender el territorio no es fácil, ya que nuestros ancestros, debido a la perturbación del sueño, porque cuando el sueño está perturbado 24 horas por un sonido, en el territorio, alrededor del territorio, como son las máquinas, ya los sonidos no son iguales. Y desde muy pequeña yo he tenido algo que mis ancestros se comunican conmigo para predecir o para prevenir ciertas situaciones de la familia. Nuestro emprendimiento del orégano, Cuyatay, nace a partir de un sueño de mi papá que es fallecido. En el sueño me dice: donde vas a construir tu casa nueva, hay una planta a 24 pasos. Hice el ejercicio y me encontré con esta planta de orégano. Una planta que es nativa, propia del pueblo guayú del sur de La Guajira. Empezamos a estudiar en orégano. En otro sueño, le salió mi bisabuela. Mi bisabuela me decía: tienes la cura en tus manos. Resulta que ese orégano era porque ya estaba iniciando un proceso de cáncer. Cuando yo empiezo a estudiar el orégano, cuando empiezo a estudiar la propiedad del orégano que teníamos aquí, empiezo a entender que me estaban indicando era una medicina para mi enfermedad. Empecé a estudiarlo tanto que empezamos a trabajar la composición de esta hoja con un agrónomo amigo y un sabedor ancestral. Entre los dos hicimos pues todo el trabajo y entendimos que si bien era un emprendimiento de un negocio, estaba indicando que había en el territorio una planta que podía curar muchas enfermedades. Pese a de que el polvillo está encima de las plantas, la hace aún productiva, la hace aún pervivir en el territorio. No podemos decir que tenemos las mismas plantas medicinales que teníamos hace 30, 40 años, pero todavía tenemos plantas medicinales. A pesar de todos esos impactos tan fuertes a nivel ambiental, todavía las plantas están cuidadas y protegidas, diría, por nuestros ancestros, para que todavía nosotros permanezcamos en el territorio.